Buenas, hoy le vamos a cambiar a nuestro E60, BMW E60, esta válvula de calefacción. No es que nos esté dando fallo la válvula, sino que con la diagnóstica al entrar el otro día vi que tenía un fallo esporádico. Pero es porque nos está perdiendo agua por la junta que tiene aquí las bobinas y se nos comunica con la parte eléctrica de la pieza. Entonces, antes de que nos empiece a dar problemas o fallos eléctricos importantes, la vamos a cambiar. Esta pieza, que es la válvula de calefacción, la tenemos ubicada aquí. ¿Veis? Ya está perdiendo agua, que se ve abajo, un poquito allí abajo la gota de caer. Y aparte los problemas eléctricos es porque ya algún día pues nos podemos quedar sin agua sin que nos demos cuenta. Pues vamos a quitarle ese conector, le pulsamos la pestaña de arriba y tiramos de hacia arriba. A ver si puedo sacarlo. Ahí está. El conector ya lo tenemos quitado. Y ahora, para no tener que tirar el anticongelante, vamos a hacerlo de una manera. Aquí tenemos estas pinzas, que lo que vamos a hacer es pinzar las tuberías de la calefacción, como tiene uno de entrada y otro de salida. Y así solamente nos tirará el poco anticongelante que nos quede en ese recorrido, porque lo demás lo tendremos estrangulado con estas pinzas. Pues lo voy a coger y ahora vemos cómo lo hacemos. Antes de seguir y poner las pinzas, creo que lo mejor es que desmontemos la admisión, la válvula DISA, para que podamos tener más espacio ahí y poder trabajar más cómodamente. Si no, lo vamos a tener más difícil. Vamos a tener más trabajo, pero se nos facilitará la cosa. Pues vamos a quitar el sensor MAF. Quitamos este, el conector este también de la válvula DISA. Lo quitamos. Quitados esos dos conectores, vamos a quitar también la caja del filtro. Abrimos el filtro. Y vamos a aflojar esa abrazadera. Ya la tenemos floja. Vamos a quitar nuestra caja. Cuidado de no forzar mucho las mangueras, por si estos coches tienen ya cierto tiempo. Si se cuartean, se suelen pasar, que no las quebremos. Vamos a quitar la válvula DISA con dos tornillos de torque que tiene. Extraemos la válvula. Estas válvulas también suelen dar problemas aquí en el tórico que tiene justo aquí en la admisión y perder por ahí un poco. Lo siguiente que vamos a quitar es el tubo este de vacío. Apretamos en estas dos anillas que tienen hacia los lados y tiramos. Cuidado también con estos tubos, que estos cuellos se suelen romper. Eso y esto aquí, donde tiene la articulación y el tubo, suelen estar ya a punto de caramelo. Vamos a aflojar las dos abrazaderas, tanto la que le va a la válvula de relentín como la que va a la mariposa principal. Ya tenemos ese tubo flojo y retirado. Voy a coger dos tornillos más largos para llegar a la abrazadera de abajo. Ya la tenemos floja también. Pues ya nos queda ver, intentar sacar el tubo. Ya os digo, intentar agarrarlo más cerca del final del tubo para que la articulación esa no sufra. Pues ya hemos hecho hueco para poder meter nuestras pinzas y poder
meterle mano a lo que es la abrazadera de los tubos del anticongelante. Fijaros cómo está el manguito de debajo de caerle la gotilla de la válvula de la pérdida. Pues vamos a poner las pinzas. Bueno, ya tenemos puestas las dos pinzas, una en el agua que viene de lo que es el motor a la válvula de la calefacción y otra en la salida del radiador de la calefacción. Nos queda un tercer tubo, porque ahora mismo estamos tapando este y este. Para tapar este, que también es el de radiador de la calefacción, digamos, tendría entrada por aquí y salida por aquí o a la inversa. Pero este circuito es el circuito de radiador de la calefacción. Y de aquí nos iría a lo que es la bomba auxiliar de la calefacción. Bien, lo que le estoy poniendo a las pinzas que hemos puesto es una brida para que apriete un poco más de lo que ya ellas aprietan. Para que estrangule bien el manguito y no nos vaya a tirar ningún agua. Así. ¿Veis? Una pinza la tenemos en el tubo que va por debajo, que es el que saldría allí abajo. Otra la tenemos puesta en uno de los que vienen de la calefacción, que es el que viene a este lado. Y nos faltaría taponar este. Estoy pensando, porque no tengo más pinzas, con los alicates de presión, pegarle ahí un mordisco con un cacho de madera y ya tendríamos también ese pinzado. Bueno, ya hemos puesto nuestro tercer manguito con dos trocillos de madera y los alicates de presión, se lo hemos enganchado ahí. Ya tenemos los tres manguitos sueltos. Vamos a coger estas abrazaderas y las vamos a quitar. Las vamos a quitar con estos alicates. Eso se puede hacer con unos alicates normales, pero estos alicates, este tipo de alicates, nos facilitan el trabajo. Porque una vez que pillamos las orejas de la abrazadera, el alicate se queda cerrado hasta que tú no le das esa palanca y la sueltas. Nosotros ahora mismo lo que queremos es coger esa abrazadera y apartarla a un lado para poder retirar la tubería. Ya tenemos las tres abrazaderas hechas a un lado. Aquí tenemos una, aquí de arriba y la de abajo, que la tenemos pillada con los alicates que hemos dicho. Como es la última que hemos quitado, la podemos dejar pillar para luego ser la primera que pongamos. Vamos a retirarle los tubos de anticongelante. Cogemos la válvula y la sacamos del sitio, y así ahora nos vendrá mejor meterle mano. Con un destornilladorcillo plano voy a meterle por aquí por el manguito para que despegue un poquito y poder quitárselo. Pues ya vamos a tirar del manguito del radiador. Ese ya lo tenemos fuera. Vamos a tirar del otro del radiador también, que es de aquí arriba. A ver si conseguimos sacarlo. Nos lo despegamos un poquito. Ha tirado también un poquillo, solamente el resto que tenía ahí el manguito. Y ya solamente nos queda el de abajo, que es el que viene de la válvula de calefacción auxiliar. O sea, de la bomba de agua para la bomba de la calefacción auxiliar. Vamos a quitarle también el manguito ese abajo. Ya tenemos nuestra válvula en la calle. Vamos a coger la válvula nueva, le quitamos los taponcillos y vamos a meter primero, pues según lo hemos quitado. Primero el último que hemos quitado, que es el que viene de la bomba de agua auxiliar. Ese uno, otro de radiador. Y ya nos falta el de este lado del radiador. Así.
Y ya tenemos todos los manguitos conectados a nuestra válvula nueva de calefacción. Vamos a ponerle la abrazadera. Puede ser que no sea más cómodo volver a poner la válvula en su sitio. Como va encajada, es solamente meterla ahí en los cilindros que lleva. Y los alicates, como los tenemos puestos en la última abrazadera que quitemos, pues solamente cogerla y traérnosla hacia la punta para soltarla en su sitio. Yo creo que ahí estaría bien. Nos aseguramos que la dejamos en buen sitio. Y ahora cogemos la otra de arriba. Todos los alicates la verdad que ayudan en este proceso, porque con unos alicates normales lo consigues hacer pero te cuesta más. Y lo dejamos en las marcas que tenía y así sabemos dónde poder ponerla. Ya nos queda la abrazadera solamente de abajo. Y la dejamos ahí en su sitio. Pues ya nos encargamos de que la válvula encaje bien en su sitio. Y vamos a quitarle las pinzas que tenemos puestas para que no nos tirara el agua. Quitamos los alicates de presión con los dos taquillos de madera. Y vamos a cortar la brida y quitamos las tijeras. Vamos a ponerle el conector a la válvula de la calefacción. Aquí podemos ver la válvula. Justo por aquí, por esta esquina, estaba teniendo la pérdida de agua y la placa la tiene justo aquí, donde viene el conector, que entran con unos cablecillos hacia dentro de las bobinas. Voy a hacer otro vídeo y dejaré el enlace por ahí arriba, para poder ver que la vamos a abrir y ver cómo podríamos reparar esta válvula de calefacción. Pues teniendo ya este trabajo en este punto, podemos montar el codo de admisión. Vamos a meterlo en su sitio. Cuidado, como hemos dicho, con los tubos, que son vintage y son frágiles. La abrazadera le buscamos el punto para que no se vaya a quedar encerrado. Vamos a apretar la abrazadera de abajo. Y luego de atrás la de arriba. Ponemos nuestro tubo de vacío, lo enganchamos ya también en su sitio. Y ya podemos montar nuestra válvula DISA. En el canal tengo un vídeo de cómo montarle este kit de reparación, porque este es de aluminio. El que trae es de plástico y trae un remache en esta punta que suele coger holgura con el tiempo, caerse, se cae dentro de la admisión. Y bueno, como ya sabéis, puede ir a los cilindros y hacer daño en las válvulas y hacer pupa. Entonces está bien que montéis un kit de reparación de este tipo antes de llegar a eso. Que en este kit no viene que lo coge por la parte de dentro del colector de admisión, sino que lo coge por aquí. Entonces no tenemos ese problema de que se nos vaya a caer dentro de la admisión nada. Pues montada ya la válvula DISA, le ponemos su enchufe, su conector. Aseguramos que entre bien. Y ya montaríamos la caja, la tapa del filtro. Y no nos vamos a entretener más. Eso ha sido todo con respecto a la pérdida de agua por la válvula de calefacción de este BMW 60. Espero que os haya servido de algo el vídeo, aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.